¿Cuántos son los signos eficaces de la gracia? Son 7 sacramentos, o sea, 7 signos eficaces de la gracia santificante de Dios. Esto se infiere por la analogía de la vida sobrenatural del alma con la vida natural del cuerpo. Por el bautismo se engendra la vida sobrenatural, por la confirmación llega a su madurez, por la Eucaristía recibe alimento, por la penitencia y la extrema unción se cura de la enfermedad, del pecado y de las debilidades que éste dejen en el alma. Por medio de los 2 sacramentos sociales, del orden y el matrimonio, es regida la sociedad eclesiástica y se conserva y acrecienta tanto en su cuerpo como en su espíritu. Ok, suena muy bonito, pero ¿quién los inventó? Únicamente Dios los instituyó, autor de toda gracia. Es la causa principal en la institución de un sacramento. El hombre no puede instituirlo, solo es causa instrumental o ministerial. Por tal motivo, Cristo instituyó directamente los sacramentos. Él determinó el efecto específico de la gracia sacramental en cada uno de ellos y ordenó un signo externo correspondiente para simbolizar y producir ese efecto de la gracia, ya que el hombre, que es un ser sensitivo racional, requiere de signos sensibles para su mayor comprensión. Yo creo que los inventó el hombre, en particular la Iglesia, para cobrar los bautismos y las bodas. No es así. La Sagrada Escritura da testimonio de que Cristo instituyó directamente los sacramentos, como el bautismo, la Eucaristía y el orden sacerdotal. De hecho, encontramos en la Sagrada Escritura, especialmente en la Carta de los Corintios, que los apóstoles son ministros y administradores de los misterios de Dios. ¿Y el matrimonio? Cristo restauró el matrimonio, asistiendo a las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, antes ya instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de unidad e indisolubilidad, elevándolo en la dignidad de sacramento. En la historia del cristianismo encontramos a San Ambrosio en el año 397, refiriéndose a los sacramentos. ¿Quién es el autor de los sagrados misterios o sacramentos? Sino el Señor Jesús. Del cielo han venido estos sagrados misterios. ¿Por qué solo la Iglesia Católica los administra? Si consideramos que los sacramentos, lo mismo que las verdades de fe, pertenecen a los fundamentos de la religión instituida por Cristo, la analogía nos permite esperar que Cristo confió a su Iglesia la sustancia de las verdades inmutables de la fe. De la misma manera, instituiría personalmente y entregaría a su Iglesia la administración de los sacramentos inmutables. Suena lógico lo que dices, pero a pesar del tiempo, ¿quién nos asegura que la Iglesia no ha cambiado el sacramento? Cristo ha fijado la sustancia, o sea, materia y forma de los sacramentos. La Iglesia no tiene derecho para cambiarla. La verdad de que Cristo instituyera inmediatamente los sacramentos nos permite concluir que la sustancia de estos está determinada y es inmutable para todos los tiempos. Cambiar la sustancia de alguno de ellos sería instituir un nuevo sacramento. El Concilio de Trento enseña que la Iglesia ha tenido desde siempre el poder de introducir cambios en la administración de los sacramentos, pero sin alterar su sustancia. Oyes, pero en la Sagrada Escritura no encuentro el número exacto de los sacramentos. Hay 7 sacramentos. La Sagrada Escritura menciona incidentalmente los 7 sacramentos, pero no anuncia formalmente su número de 7. Tampoco entre los padres se halla la expresión formal de este número. Tal enunciación formal presupone ya un concepto de sacramento muy desarrollado, por eso no aparece antes de mediados del siglo XII. La existencia de los 7 sacramentos es considerada como verdad de fe en toda la Iglesia desde mediados del siglo XII.
Los concilios ionistas de Lyon y Florencia enseñan y expresamente el número de 7. No es posible probar que alguno de los 7 sacramentos fuera instituido en una época cualquiera por algún concilio, algún papa u obispo o alguna comunidad cristiana. Las definiciones emanadas de los concilios, las enseñanzas de los padres y teólogos suponen que la existencia de cada uno de los sacramentos es algo que se remota a una muy antigua tradición. De ello podemos inferir que los 7 sacramentos existieron desde un principio en la Iglesia. San Agustín nos dice: lo que toda la Iglesia profesa y no ha sido instituido por los concilios, sino que siempre se ha mantenido como tal, eso creemos con toda razón que ha sido transmitido por la autoridad apostólica. Otro ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega está de acuerdo con la Iglesia Católica en el número de los sacramentos, y así lo atestiguan sus libros litúrgicos. La expresión formal de ser 7 el número de los sacramentos fue tomada sin reparo de la Iglesia Católica de Occidente en el siglo XIII, pues respondía a las convicciones de fe profesada en la Iglesia Ortodoxa griega. Pues 7 son los dones de gracia del Espíritu Divino, como dice Isaías, y 7 son también los misterios de la Iglesia, que son operados por el Espíritu. Oyes, pero ¿por qué Dios requiere un signo sensible para transmitir su gracia? Dios, por su omnipotencia y libertad, puede comunicar la gracia de manera puramente espiritual, pero, considerando la naturaleza del hombre, que es un ser sensitivo, racional, es más fácil cognitivamente poseer formas exteriores de culto para la recepción de la gracia. Por ende, tal institución era muy conveniente. ¿Y son realmente necesarios los sacramentos? Filosóficamente, necesario es lo que es que no puede ser, es decir, la necesidad que impone la causa final. En otras palabras, consiste en que no se puede alcanzar un determinado fin sin un determinado medio. Ejemplo, no se puede conservar el cuerpo humano sin proporcionarle alimento, o cuando menos, no se puede alcanzar. Teológicamente, los sacramentos son necesarios al hombre para alcanzar la salvación, ya que han vinculado a ellos la comunicación de la gracia, según la economía ordinaria de la redención. Son tan necesarios que sin ellos no es posible alcanzar la salvación.